No lo veo ni lo Ahí estoy, escucho. ahí estoy, ahí Perfecto. estoy. Hola, ¿Cómo estás, ¿cómo Marco? estás, Pablo? Muy Bueno, bien, buenas tú. tardes a todos. Hoy Saludos. conversar con Pablo de literatura es un deleite y vamos a conversar además de una vertiente muy importante de la formación de Pablo. Pablo partió siendo ingeniero, en el año 96 se dedica totalmente a la literatura y luego en el 2005 comienza a trabajar como maestro de talleres literarios. Tiene una experiencia de 15 años y, como señalaba Lorena, es el director ya de la 10ª versión del taller de La Finisterra, que tiene abiertas postulaciones, advierto, solo hasta este domingo. Buenas tardes, Pablo. Marco, buenas ¿Cómo tardes. estás? Bueno, muchas gracias por invitarme y quiero agradecer a toda la audiencia, que parece que son muchos, por 164. darse este tiempo que estemos encerrados nosotros. Quizá más viva que nunca, ¿no? Se escribe a veces en el confinamiento y la soledad tiene que ver con el escritor. Cuéntame una cosa, tú después de 15 años de director de talleres literarios, ¿cómo estás trabajando? Por ejemplo, ¿desde cuántos alumnos recibes? ¿Cómo seleccionan los alumnos? ¿Con qué se va a encontrar un alumno tuyo si entra en un taller que tú diriges? Bueno, ocurre que el taller de la universidad que patrocina la Universidad Finisterra tiene esta particularidad de que la universidad beca a los alumnos y por lo tanto es un taller gratuito para ellos. Y eso implica inmediatamente un gran interés por parte de los posibles asistentes y sube mucho el nivel. Claro. Incluso este año seguramente van a ser más porque este año va a ser por Zoom, entonces van a poder participar personas de regiones, van a poder participar personas de fuera de Chile incluso. Y eso seguramente va a generar más de que estos 300 o 400 postulantes de cada año. Y de esos quedan alrededor de, no sé, 8, 9, porque hay algunos talleristas que pasan de curso, ¿no? Entonces hacemos una sección de 12 personas y ese número 12 es un número arbitrario que yo fijé, pero que más o menos calza con la posibilidad de que cada uno pueda dar su opinión, que haya tiempo para que dé su opinión y para que cada uno de los participantes tenga suficientes lecturas en el taller como para hacerse una idea de lo que el resto de los talleristas y yo opinamos de su obra. Entonces, porque yo creo que en el taller es una de mis ideas que trato de conculcar a los alumnos, es que uno porque muchas veces como escritores nos concentramos en nuestra escritura solamente. Pero cuando uno está haciendo el ejercicio de trasladar su espacio, su poética, su espacio literario hacia el trabajo del otro, también inconscientemente uno está hablando está pensando en sí mismo. O sea, cuando tú criticas el trabajo de tu compañero de taller, también estás, me pasa a mí, yo cuando estoy hablando con los estudiantes, con los participantes, siento que de alguna manera esa conversación también es con mi literatura. Entonces creo que es muy enriquecedor el hecho de que cada participante tenga un tiempo para opinar sobre el trabajo del otro en cada una de las sesiones. Entonces, y ese trabajo de opinión, siempre pido que sea un trabajo de la sensibilidad, no desde el juicio, no desde el deber ser, no desde lo que está en boga, no desde lo que se dice, bueno, que en Chile ya se escribió demasiado, por ejemplo, ahora están diciendo cosas así como que en Chile se escribió demasiado desde el yo, o la literatura sí, entonces ya no se puede escribir de eso. Yo no estoy de acuerdo con eso, es personal, de manera que esa sensibilidad se ejercite, se robustezca durante el taller. Bueno, y te cuento un poquito más de los detalles. Entonces son 12, dos participantes leen,
durante 20 minutos más o menos, porque son textos de a lo más 10 páginas. Todo esto es para que quepa en las 2 horas, que nunca son 2 horas, siempre son 2 horas y cuarto, 2 horas y media, y eso que yo parto a la hora en punto, o sea, si a las 7, este año va a ser a las 6 por Zoom, a las 6 en punto, y así todos siempre nos pasamos, pero así podemos tener el tiempo de leer. Yo creo que leer en voz alta es fundamental, porque la persona se escucha, los demás sienten el ritmo, que muchas veces no está representado en el texto, entonces como que esa disociación ayuda también a la crítica literaria. Y después viene una sesión de comentarios sin repetir y sin equivocarse, porque claro, de repente es re fácil decir lo mismo que dijo el primero. Si ya lo dijo el primero, uno dice, bueno, pienso lo mismo que el primero, pero además quiero agregar esto y esto. Y se van juntando estos comentarios, tú haces un resumen al final de esta presentación. Claro, cuando termina la rueda de comentarios, yo hago un comentario final en que recojo muchas de las opiniones de los demás participantes y también, bueno, le pongo en mi propia cosecha, que es del conocimiento que he ido adquiriendo sobre el arte de la ficción a lo largo de estos 15 años, porque estos 15 años me ha llevado también a prepararme en ese sentido y tengo diferentes fuentes que me permiten entrar en los mundos narrativos de cada participante, porque eso también es muy interesante, que cada participante tiene una necesidad diferente desde el punto de vista de su crecimiento como escritor, ¿no? Entonces muchas veces llega algún estudiante que su problema es, no sé, la verosimilitud, otro es el desarrollo de personajes, otro es que sus personajes son, digamos, unos funcionarios de la trama y no tienen vida propia. Otro es que tienen un narrador que se mete en todo y opina de todo y que está constantemente diciendo lo que él opina y no deja que opinen los personajes o que sean libres en la página. Y así hay muchos espacios. Hay otros que tienen problemas para desarrollar escenas, entonces siempre están en un espacio como de reflexión que puede terminar con una especie como de ensayo en vez de una novela con personajes que están ahí de nuevo vivos en la página. Así, me han tocado muchísimos casos diferentes y muy... Eh, y con resultados sorprendentes. Me ha tocado a veces escritores que son como volcánicos, sencillamente, y que escriben con una cantidad de... Entonces, ¿cómo domar ese volcán y poder convertirlo en un texto que se pueda seguir, que se entienda? Y he tenido... El resultado es distinto dependiendo de cada participante, pero quizás el principal, yo creo que las principales virtudes que tiene que tener un escritor, por supuesto que tiene que tener imaginación o capacidad de transformar las imágenes y las metáforas que habitan en su mente en un texto, ¿no? Pero sobre todo tiene que ser riguroso, dedicado, estar dispuesto a aprender, estar dispuesto a quebrar esas certezas que muchas veces uno se aferra con tanta fuerza porque cree que si las pierde sencillamente va a andar flotando por ahí en una piscina. Porque te voy a dar 2 ejemplos. He tenido alumnos brillantes, alumnos, digo yo, no son propiamente alumnos, son gente de mucho desarrollo literario. O sea, en realidad a este taller, dado la cantidad de gente que postula, el nivel es muy alto. O sea, son gente que ya han escrito libros, que han publicado, que son editores de estas editoriales independientes. Hay gente realmente de mucha capacidad, de mucho sentido literario, de mucha lectura. Yo aprendo un montón, además, porque realmente me trae lecturas que de otra manera yo no llegaría a ellas. Pero me ha tocado tener alumnos de gran capacidad que leen su primer texto y todos quedamos así, como si estuviéramos viendo un sol tardío. Y al tercer capítulo, sencillamente, ese sol se extingue y no son capaces de salir adelante porque no tienen la convicción en sí mismos. Entonces, esto lo pienso hablando contigo, también tiene algo de psicoanálisis. Porque uno tiene que comprender dónde están las rigideces, las dificultades interiores.
Claro, entonces me ha tocado tener conversaciones muy personales, casi, y yo lo noto porque todos se empiezan a poner incómodos, pero trato de decir lo que pienso incluso de la psicología de los estudiantes. Yo, tú sabrás, yo hice psicoanálisis 10 años, se le tengo fe al método, y lo trabajo ahí porque creo que ellos se merecen eso de parte de uno, de una sinceridad razonada, por supuesto, y que no sea ni violenta, y tratar de uno no estarse involucrando uno, porque ese es otro problema, que un alumno te puede dar una reflexión de ti mismo que no te gusta, entonces hay que estar muy alerta. Pero me ha tocado esto, como te decía, alumnos brillantes y que hasta el momento no han escrito nada valioso, diría yo, o no lo han terminado, porque sí hay textos valiosos. Y han llegado otros que han sido duros como piedra, o sea, como que tú dices, a este señor yo nunca en la vida le voy a poder sacar agua a la piedra. Pero trabajadores, rigurosos, dedicados, estudiosos, leen lo que yo les digo que lean, avanzan en ese tipo de tareas y han llegado a escribir, se han ganado premios, han sido celebrados por la crítica, y hoy día son unos escritores de hecho derecho, no voy a decir quiénes fueron, pero son escritores reconocidos. Y eso me parece muy esperanzador, diría, porque eso permite creer que los obreros de la literatura también tienen un futuro. Vargas Llosa siempre ha dicho que él es un obrero de la literatura, que él no tiene el talento, él nunca tuvo el talento natural de García Márquez, por ejemplo, pero que a punta de trabajo, dedicación y estudio llegó a sacar sus novelas adelante. Eh, eh, Has hablado esto de las lecturas de los alumnos, ¿no? Que los alumnos te llevan lecturas y que tú también aportas lecturas. Hay ciertos, hay ciertos textos que quizás son importantes para todos. Es evidente que tú te debes preocupar de las lecturas de cada uno, pero probablemente hay algunos textos que tú sientes que son importantes como un background que ojalá tuviera todo el taller, ¿no? Una pequeña biblioteca esencial, no sé si están algunos títulos que tú dices de repente que para ti son básicos en tu Claro, bueno, enseñanza. yo al principio del taller les entrego una bibliografía, Ajá, tengo 3 bibliografías, y esa bibliografía, una es sobre el arte de la ficción, que son algo así como ya, 50 libros, otro wow, es sobre el lenguaje, sobre digamos, María Moliner, la word reference o lo que tú quieras, digamos, uso del lenguaje eh, y gramáticas y bueno, ese tipo de texto. Y también uno de libros o grandes novelas, grandes textos que a mí me llevan a escribir, que me motivan, las estaba buscando para ver si se las mostraba, pero bueno, no hay necesidad. Pero, pero, y ahí, claro, en cada uno de estos grupos hay libros que son bastante únicos. En el del uso del lenguaje lo podemos dejar al lado del tiro, pero el María Moliner, que para mí es como una Biblia, sencillamente lo leo como ajá, si estuviera leyendo un buen libro, porque ella hace algo muy notable, que es, uno habla de dónde nace la palabra, cómo nace, entonces como que ya te está dando un microcosmos, ¿no? De dónde está esta palabra. Y después en qué situaciones se emplea y cómo se emplea y cómo se acompaña, y con qué verbo se acompaña, con qué preposición se acompaña. Eh, y eso es muy estimulante cuando uno está buscando una palabra y resulta que esta mujer te dice exactamente esta palabra que tú estás buscando, es esta, por esta razón. Es muy estimulante. Después, ustedes, no sé si la gente conocerá la historia de María Moliner. María Moliner era una mujer que era dueña de casa, que en algún momento de los años 50 se dedicó a escribir este diccionario, y hasta el psicólogo, al psiquiatra le decía que estaba loca, que tenía un problema de, no sé, como de obsesión,
y la señora no la admitieron en la Academia Real, en la Real Academia de la Lengua, hasta que sencillamente ella publicó su libro, los dejó a todos callados, y hoy es una mujer que habría que levantarle una estatua en alguna parte de Madrid. Se llama exactamente Diccionario de Del Usos. uso, se llama, mira, aquí te lo voy a poner, bueno, que está tan rota el diccionario del uso del español. Es un libro del año 58. Hay toda una pelea, es muy divertida esta historia, porque hay toda una pelea porque la editorial Gredos tiene los derechos, pero los hijos no quieren que se altere el diccionario, porque el diccionario tiene una coherencia, una consistencia, está todo pensado, es como una red. Entonces las palabras están unidas por distintas líneas de organización que ella pensó. Realmente es un trabajo formidable. Entonces, sencillamente, si tú le empiezas a agregar neologismo o cosas así, sencillamente esta cosa se te desarma. Entonces, los hijos quieren conservar la historia original del 58 y Gredos le quiere poner, no sé, todos los usos nuevos de las palabras. Claro. Siempre me peleo con la gente por la palabra relevar, que ahora la usan para poner de relieve. Y yo digo, no, relevar es uno reemplazar a otro en una tarea. Pero bueno. Todas estas peleas están ahí y son deliciosas. Después, en la poética o en lo que podríamos llamar el arte de la ficción, hay muchos textos de gran calidad que realmente me inspiran, pero voy a nombrar uno que para mí es como, y que lo aprendí de Gonzalo Contreras en su momento, que es 6 propuestas para el próximo milenio de Italo Calvino. Esas son inspiradoras. para mí, o sea, y se lo insisto tanto, pues no lo leen, ¿eh? Llegan al taller, se los digo, les cuento de qué se trata, pero les cuesta. Claro, porque es un libro de ensayo, es un libro raro, porque cada uno de estos textos son unos ensayos artísticos en realidad, que no llevan a nada en concreto. O sea, habla de la levedad, de la consistencia. De la consistencia no habla porque se murió antes de escribir ese texto. Pero sí, son 5 propuestas en el fondo, ¿no? Rapidez, multiplicidad y exactitud y visualidad y levedad. Y sobre todo les remarco el texto de visualidad y el de levedad. Pero no porque vayan a necesariamente a aprender algo, pero van a aprender a pensar en su literatura en otros términos, desde otro marco de referencia, ¿te fijas? Entonces eso yo creo que es uno de los textos más importantes en la historia. Pero después están muchos de los legados que los autores han ido dejando de su trabajo. Por ejemplo, Henry James, que escribió El futuro de la novela, que es un libro que ya casi no se publica. Algunos de esos textos están en otro que se llama La imaginación literaria, que son los prólogos que él escribió para las grandes novelas suyas, que son algo así como 15, cuando él hizo la edición de Nueva York, que es una edición que es de 1908. Él escribió hasta 1906, esa fue la última novela que publicó, que se llama La Copa Dorada. Y después, en 1908, hizo esta gran colección con todas sus novelas y todos sus cuentos, sus novelas breves. O sea, James es un escritor prolífico como ninguno, pero él tenía como 15 novelas gordas, podríamos llamarlas, ¿no? El retrato de una dama, La Copa Dorada, Los Embajadores, Las Alas de la Paloma, La Casa Máxima, bueno. Y él escribió un prólogo para cada uno. Y esos prólogos son muy, diría yo, difíciles de leer, porque están en el lenguaje complicado de James, como que está escondiendo todo el rato la pelota, pero al mismo tiempo son muy didácticos, porque te hace pensar también en la literatura. Y de James podemos ir a la Austen, a Forster, a muchos escritores, incluso el mismo Javier María ha escrito libros sobre el arte de la ficción que son muy interesantes. Hay uno que se llama Literatura y Fantasma, que es muy bonito. Y me gusta mucho. Bueno, entonces están todos esos textos también sobre el arte de la ficción que son valiosos e interesantes. Y por último, en las 30 obras que me inspiran para escribir, hay mucho ahí, hay mucho y muy diverso, pero desde los clásicos, a mí Tolstoy, o sea, yo leo 3 páginas de Tolstoy y me dan ganas de subir corriendo a escribir
a mi escritorio. Ya. Puede ser James para otro. A mí me pasó algo raro con James. Al principio lo leía y me amedrentaba, lo encontraba tan superior en su sensibilidad que yo decía, ¿por qué voy a ir a escribir yo? Pero ahora me he vuelto más arrogante y lo leo y me dan ganas de escribir y ojalá escribir aunque somos totalmente distintos, James y yo somos unos escritores de otra orden. Yo me siento mucho más cercano a, a la Edith Wharton, fíjate, como personalidad literaria. Sí. La encuentro como, porque la Wharton tiene esa cosa de que todo está pasando al interior de los personajes y que arriba, en la superficie, apenas un rizado se ve de lo que está ocurriendo, pero la fuerza está en los mundos interiores de los personajes, tal como pasa con James. Pero quizás tiene un afán de claridad y de despeje, no sé, qué me pasa con la Austen que me gusta, con la Wharton que me gusta mucho. Bueno, entonces están esos libros de James, y de Tolstoy, pero también escritores de hoy, por ejemplo, a mí me remueve mucho Ishiguro. Ishiguro siempre ¿Ya? lo seguí desde el momento en que empezó a sacar sus novelas y es un escritor que es muy inspirador. Entonces eso es lo que les trato de transmitir, que ellos también tengan sus propios escritores, sus propios hermanos, yo los llamo hermanos de espíritu o tus dioses penates, o tus compañeros de sensibilidad a lo largo de la historia, porque uno le va pasando eso con la literatura, uno va encontrando escritores que sienten y piensan parecido a uno, que como que somos de una familia de la sensibilidad, ¿no? Por ejemplo, esta familia de la sensibilidad, en mi caso, de la escritura íntima, de psicológica, verosímil, todo eso, tú inmediatamente empiezas a encontrar a tus hermanos de espíritu en alguna parte de la historia. Como me pasa a mí, por ejemplo, yo no encuentro que Tolstoy sea mejor que Dostoyevsky, no soy tan arrogante como voy a Pero decir, son dos sensibilidades muy distintas. muy distintas, claro. Eso me pasa a mí y con Chekhov me pasa otra cosa y así. O sea, uno se va asociando con distintos... ¿Cómo te llevas con Chekhov, que escribió 5.000 cuentos siendo médico rural, digamos? No, o sea, yo admiro muchísimo su teatro, que es lo que conozco de verdad con Ya. profundidad. No conozco tanto sus cuentos. Tengo una edición de sus cuentos completos, pero he leído, bueno, la Dama del Perrito y Ajá. los más conocidos. Hay algo, el surrealismo que es estremecedor, eh, pero me gustaría más, no sé cómo decirlo, que indagara más en el interior de los personajes. Es muy teatral en ese sentido, ¿te fijas? Sí. Pone la acción narrativa, la acción dramática, está siempre adelante, y es algo diferente a esto que yo te contaba de la Wharton, que en el fondo la acción dramática está pasando dentro de los personajes. De la Edith Wharton han publicado los cuentos, Páginas de Espuma, en unos tomos Sí, una preciosos. maravilla la edición. También el libro sobre el arte de escribir, no me acuerdo cómo se llama Ese, el de ella, ¿no? el arte de escribir o el arte de la ficción, o el arte de escribir El se arte de llama. la ficción creo que es, Sí. de Edith Wharton, que es bien sorprendente. Es buenísimo ese libro para hablar sobre cómo enseñar literatura. Muy bueno, es cortito, es simple, pero todo lo que dice a mí me resuena, me da mucho sentido a lo que converso en el taller. Entonces son El, esas tres áreas, creo yo, que son importantes en una conversación de taller ah, literario, las que trato de... Entonces, después aparecen los mismos talleristas con sus textos, entonces yo le digo, tú deberías leer a este, y tú deberías leer a este otro, y tú deberías... O sea, yo les hago una recomendación personalizada a cada uno, porque siento que esa lectura que le estoy recomendando puede ser la de un hermano o una hermana de espíritu en el tiempo, en la historia. Yo soy bastante de recomendar clásico, no soy, bueno, ya. también es imposible sustraerse a la novela del momento, ¿no? Que, no sé, cuando salió Nausgard o la Ferrante o bueno, cualquiera de estas
novelas que de repente como que remes, o las mismas novelas en Chile de Zambra, o Palahniuk, por ejemplo, que todo el día mis alumnos parecían que todos hubieran leído a Palahniuk. No. Pero claro, yo trato de ir un poco más atrás con las lecturas que ya he acumulado en la vida. Y ellos se recomiendan muchas lecturas, entre ellos se recomiendan muchas lecturas del presente, pero me llama muchísimo la atención las fuentes diversas que están hasta el manga, digamos, que se recomiendan novelas fantásticas. Bueno, hay todos unos mundos como... El año pasado había uno que había entrado en las novelas que novelan los juegos de roles, entonces era toda una cosa, y, bueno, y mucha fantasía. Quizás estaban anunciando esto que iba a pasar, que es casi como un mundo distópico. Mira, ¿y qué vas aprendiendo tú ahí como maestro? Porque también a uno lo modifican los talleres, ¿no? O sea, llevas 15 años y de alguna forma esto ha ido produciendo visiones sobre la literatura en ti que la transmitirás a la generación siguiente que te toque, digamos. Yo creo que el mayor cambio que ha existido del Pablo del comienzo al de ahora es que, claro, soy más eficiente para pensar. Es decir, como que en el principio yo andaba un poquito a la tienta y ahora leo una página y ya se me empiezan a encender luces y puedo focalizar muchísimo mejor el comentario, ¿no? Y también sé reunir mejor las opiniones de los demás, integrarlo. Pero tal como es la literatura, los mejores comentarios son aquellos que nacen de la inspiración. O sea, yo donde más me entrego muchas veces son textos que a favor o en contra me inspiran. Puedo hacer una crítica dura o difícil de tragar, pero la hago inspirado porque siento que ahí hay algo importante que se está transando, ¿no? Para ese participante. Entonces, cuando yo aprendo de esos momentos de inspiración, porque es como que naciera algo que yo sé que no necesariamente lo tengo digerido o puesto en un cuadro específico como para mostrar y decir, mira, usted tiene que ser A, B, C, D, sino que sencillamente algo que nace en el momento a propósito de esa lectura de ese participante, de las opiniones que ese mismo participante ha dado antes. Y de repente tengo que dar luchas duras, difíciles, largas, y me entretiene, porque son desafíos importantes, porque son personas que realmente creen que están parados en un punto de seguridad y quieren hacer eso y no quieren hacer otra cosa. Entonces yo no quiero que ellos hagan algo distinto a lo que están haciendo, pero que sí lo pueden hacer mejor. Me ha pasado, por ejemplo, me pasó con un participante que tenía una novela policial que era muy buena desde el punto de vista de la trama, pero estaba totalmente vacía de la vitalidad de los personajes. Yo siempre mis estudiantes me hicieron un sticker de esos de WhatsApp para reírse de mí que se llama Vector Vital, que es un concepto que uso yo muy seguido, digamos, que siempre les digo que los personajes están arrojados a la trama desde un vector vital. Hay algo que los mueve, que es incluso anterior a la trama, ¿no? Es algo que los mueve en la vida, que los hace pensar de una cierta manera, que los arroja hacia las cosas, y que es ese vector vital finalmente el que se va a encontrar con la trama y el que va a producir el conflicto. Entonces me molesta, entonces me ponen arriba de la cabecita aquí vector vital. Entonces, con ese participante trabajamos durante 3 años para lograr que sus personajes estuvieran ahí no como herramientas de esa trama policial tan interesante, sino que tuvieran una esencia propia, que además calzara con esas circunstancias que estaban viviendo. Y salió fenomenal, a la larga, 3 años. Después tenía otra alumna que, por ejemplo, le encantaba dar opiniones sobre lo que estaba pasando en la novela. Y una vez, y otra vez, y nunca, y ella ya era una escritora publicada, con cierto éxito,
y claro, decía, bueno, pues si yo tengo, no sé, 5.000 lectores y voy a cambiar ahora y mis lectores se van a desilusionar de mí. No es fácil. Hasta que, y yo le buscaba por aquí, le buscaba por allá, y me bajaba como un cierto ardor en el comentario, hasta que ella entró en ese mundo y logró sacar a su narrador y que sus personajes fueran los que crecieran en su juicio y en su reflexión. Ahí te toca ser un poco psicoanalista. Sí, pues. Eso es, a mí no me cuesta, porque tengo la educación de un psicoanálisis tan largo, ¿no? Entonces Sí, no me claro. cuesta. El problema es cómo hacerlo sin, porque siempre he tenido mucho miedo pues, no sé, en mi época cuando yo estaba en el taller, mi taller, cuando yo era alumno de taller, Ajá. estaba de moda una cosa que se llamaba Chile Works. ¿Tú te acuerdas de Sí, eso? claro, claro, claro. Una cosa terrorífica. Y muchos de mis amistades se metieron a esa cosa, iban pasando de curso y los sometían a unos estrés psicológicos tremendos para volverlos como unos hyperachievers, como dicen los gringos, así como no sé cómo se dirá, es que tan gringa la concepción, pero esa gente como que sobre demandada para lograr cosas. Entonces tú tenías que escribir la novela de tu vida, tú tenías que construir el sueño de tu vida. Eso yo lo encuentro peligroso. Entonces tampoco quiero vulnerar la psicología de los participantes con mi penetración psicológica, sea la que sea, digamos. Entonces trato siempre de que esa penetración psicológica esté al servicio del texto y que estemos hablando del texto y que no se vuelva un tema personal ni que la persona se sienta expuesta en su intimidad frente a los demás participantes. Pero de El, repente aparecen personalidades así nítidas, nítidas ya. de catálogo, digamos, de página 2 de Freud, así como ¡ping! Y uno dice, si él o ella Mm. eh, logran doblegar ese rasgo de personalidad o ese rasgo psicológico, quizás puedan llegar a ser unos buenos escritores. Porque ser Sí, escritor requiere muchísima inspiración, todo lo que tú quieras, pero requiere un rigor y una dedicación, entonces, y un desprendimiento de uno mismo en el sentido de poder proyectarse en la página y al mismo tiempo de poder juzgar eso que uno está haciendo con las mejores capacidades críticas que uno tenga. es curioso porque tú hablas mucho del rigor, pero a tener mucho cuidado con la rigidez, que a veces se confunden, ¿no? Sí. Pero la No, rigidez, para mí rigor es dedicación, estudio, tiempo, eh, no sé, amor por lo que tú haces, ¿no? Me ha pasado también en taller. Por ejemplo, una vez una alumna llegó y leyó un texto que era sencillamente ilegible la cantidad de adverbios que tenía, de adverbios de modo, esos con mente, de gerundio, bueno, lo que tú quieras. Y no, y era, entonces, cuando terminó, dijo, oye, yo lo traigo porque quiero que me opinen si les parece que la historia es interesante, la trama. Le dije, no, es que no, eso no es la literatura. La literatura no es un guión, no es una cosa, oye, te voy a hacer una... Realmente el punto, la coma, la palabra elegida son parte del acto literario. Y si tú no estás dispuesta a realizar ese esfuerzo, bueno, no lo hagas, sencillamente no lo hagas de frente, no lo hagas. Porque yo no estoy viendo a un artista aquí, estoy viendo a una persona que compone una historia gótica porque la encuentra entretenida, pero el artista se juega hasta la última palabra, entonces eso es lo que yo les enseño, que cuando lleguen con sus textos, los textos vengan corregidos hasta la última posibilidad. Nosotros, ni yo ni los demás estamos ahí para corregirle los textos a los demás, estamos para dar una opinión estética y literaria, pero que uno sienta el mayor esfuerzo.
Y cuando sienten mayor esfuerzo del otro, te inspira a entregarle lo que tú sabes a esa persona. Pero si sientes que la persona no está haciendo ningún esfuerzo, tú decís, bueno, ya, se vaya a pasear Y en esas ¿no? cosas, en esas cosas técnicas que el punto de vista, por ejemplo, la construcción del personaje, el diálogo, ¿cómo maneja esas áreas, digamos? O depende ahí de cada uno, qué lecturas les das, qué sé yo, en eso. Y son esas cosas que siempre preguntan, ¿no? El punto de vista, el famoso primer párrafo, el párrafo de oro, como lo llamaba Pepe Donoso, digamos, que uno arranca y ahí sabe la verdad, y algún autor por ahí decía que el primer párrafo siempre había que cortarlo, porque había sido el dudoso comienzo, el boceto que uno hace al iniciar el material y después dejarlo y entrar in media res, ¿no? Y cómo, enseñarle a construir personajes, ¿no? Y el diálogo, que a veces es un arte mayor. O sea, hay gente con mucha oreja para el diálogo, ¿no? Y hay gente que le cuesta darle naturalidad a la, a la palabra, ¿no? La palabra hablada. Bueno, sí, o sea, el narrador es el tema principal del taller, sin duda. O sea, siempre estamos hablando del narrador. Bueno, mucho más allá de si es... Por supuesto que hablamos de la diferencia del narrador, si es primera persona, si es tercera persona, si es presente, si es pasado, si es subjetivo, o si es, digamos, omnisciente, o si es una corriente de conciencia. Todos esos elementos los vamos tratando, pero esa es como la primera fase, la primera capa. Después lo que entramos es a entender la distancia del narrador con lo que está contando. ¿Cuánto puede saber de lo que ahí ocurre? ¿Cuánto puede notar? Y dentro de lo que puede notar, ¿cómo lo nota? ¿Cómo lo ve? O sea, porque esta distancia es como tiene muchas dimensiones. Tiene una dimensión propiamente de técnica literaria, pero tiene dimensiones psicológicas, religiosas, de país, no sé, es como sentir que el narrador está puesto en un lugar que es reconocible, porque si el narrador se te empieza a mover, a no ser de que sea un narrador deliberadamente no confiable, ¿no? Claro. En la falta de confiabilidad de ese narrador también hay un hecho que concurre a la historia, ¿no? Hay casos, son difíciles. En taller yo siempre digo, bueno, ustedes algún día pueden llegar a tener un narrador no confiable. ¿Con quién, por ejemplo? ¿Con qué libro te acuerdas? Como Ítalo Svevo, por ejemplo, De la conciencia de seno. la conciencia de no, sencillamente están todos mintiendo, digamos, pero es movedizo. Tipo te cuenta una parte y después resulta que la cosa no es así. Ese es un narrador no confiable, pero en general nosotros tenemos la esperanza de crear un narrador que sea confiable. Y eso Y tú, depende de que esa distancia se respete, de que el narrador no sea astuto, que te ande robando el piso a cada rato, porque en el fondo uno siente que el trato entre el narrador y el lector se pierde. Yo creo eso. y cuéntame, por ejemplo, en Y estos... seguimos adelante. Después le enseño desarrollo de escena, de ahí mucho de lo que he aprendido del teatro, porque en el fondo yo sostengo que Bueno, el desarrollo de escena tiene dos elementos. Uno es que siempre les digo que las novelas son como una sucesión de ríos y ensenadas, ¿no? De canales y ensenadas, ¿no? Entonces, los canales tú vas surcando rápido, el agua aumenta la velocidad y de repente entras en una ensenada. Y en esa ensenada casi siempre hay una escena en que tú quieres que los personajes se expresen por sí mismos y les das el tiempo para estar, para interpretar el lugar en que están, para relacionarse con ese lugar, ver cosas, objetos, elementos que interpelen su estado anímico y hablar. Entonces, y en ese hablar, en ese diálogo, lo que yo siempre les digo es, el diálogo es una reminiscencia del teatro clásico que quedó en la novela.
Entonces, ahí tiene que haber acción dramática. Y la acción dramática, ¿cómo se expresa? Cuando los personajes están expresando su vector vital para hablar con el otro. Si en ese intercambio, en los vectores vitales de cada personaje o de todos los personajes que participan en la escena, no están, no se pueden sentir, no se pueden percibir, sino que sencillamente pareciera que el personaje está flotando en el aire, ahí tenemos un problema. Y lo otro es sacar todas las explicaciones, todas las introducciones, cuando por ejemplo, siempre digo, si usted quiere que un personaje le dé a otro una información dada, póngalo en prosa. Para qué me pone el diálogo con el que decir que, oye, no, si mi mamá se levantó, fue a la clínica, volvió, se sintió enferma en la tarde? Bueno, todo eso se puede poner en prosa y después ya pone el diálogo donde se exprese el personaje en su hipervital. Y después ya sigo con otras cosas, por ejemplo, yo creo que un personaje tiene dos elementos importantes y que siempre se los hago ver a los participantes, que al principio no lo ven, que un personaje tiene que tener carácter también. Tiene que tener características de persona, de cómo habla, de cómo se mueve, si es tímido, si es extrovertido, si es de risa fácil, si es con la cara, es de esa gente como mustia, que de repente como que explota. Bueno, da lo mismo, lo que sea, ¿no? Nosotros cuando vemos a otra persona, de puro verla ya nos estamos haciendo imágenes de cómo será, de la manera en que habla, porque cómo uno conforma a una persona. Y muchas veces los personajes de los escritores jóvenes no tienen personalidad, no tienen carácter. Entonces yo les digo, bueno, pero este personaje ¿es mamón o es un espíritu libérrimo? O no sé, cualquier cosa, digamos. O sea, todas esas dimensiones del personaje que lo completan y que lo vuelven complejo, tienen que estar, y muchas veces al principio no están. Entonces también trabajo mucho personajes, trabajo la verosimilitud, trabajo la poética, y así voy haciendo, y después hay cosas técnicas propiamente tal, que es como, bueno, yo hice un taller más corto en España, también por internet, entonces hice como un listado de 10 temas de cosas, y el último era el comienzo y el final, que lo mencionaste tú hace un rato, y en el fondo, claro, hay todo una... ustedes que están oyendo, hay un escritor, pucha, no lo tengo aquí en este minuto, que se llama El arte de la ficción, que es un escritor inglés de la generación esta de McEwan y todo. Doyle se puede llamar, tú debes saber más que yo, Marco Antonio, en este minuto no. Y son unos artículos que él publicó en el Telegraph o en algún diario sobre distintos elementos de la narración. Y uno de ellos era el comienzo, otro era el final, otro era el personaje, así como 80 artículos son. ¿Cómo se puede llamar? Bueno, ¿Es James Woods? No, James Wood es How Fiction Works. Ese libro es fundamental. Es un libro estupendo. Yo con ese libro me terminé de entregar por completo a la voz indirecta. No sé, que es un concepto que también tratamos mucho en el taller, porque en el fondo te ahorra muchísimo reporte directo, te ahorra mucho dijo, dije, pensó, pensé, todas esas cosas. Él las llama banderas autoriales, que es bonito el título. Bueno. Mira, hay un montón de preguntas. La hora corre, y hay un montón de preguntas. Hay preguntas sobre tu rutina. Yo estoy viendo. Marta atinó el tiro. David Lodge, El arte de la ficción. Ese David Lodge es el escritor. ¿Te acuerdas de una novela como de campus, muy famosa, que tampoco me acuerdo del título de la novela, mi cabeza está pésima, pero sí, es David Lodge, es muy liviano, muy interesante, y hace como un opúsculo de cada uno de estos temas. Ahora, preguntan mucho por el punto de vista. Hay varias preguntas ahí sobre el trabajo del punto de vista. ¿Qué es el punto de vista? Yo creo que es importante definirlo. Y después cómo se trabaja. Está ese gran cuento, gran cuento de Henry James, que se llama El punto de vista. Que es una belleza, digamos. Una belleza para un juego como el de Rashomon, la película de Kurosawa, en que el relato contado desde distintos puntos de vista es otro. Y es muy sorprendente, pero
preguntan mucho esto de cómo preparas tú también Bueno, ahí está este libro que les recomendábamos hace un momento, que se llama How Fiction Works, que trabaja muy bien el tema del punto de vista, creo yo. Ajá. El de James Wood, que es un crítico del New Yorker muy, muy, muy reputado, y hace como unas cajas chinas, entonces empieza a hablar del personaje, pero después habla del punto de vista, y después sigue así como la historia de la conciencia, como que cada capítulo va cabiendo dentro del capítulo siguiente, y presta mucha atención a este tema del punto de vista, aunque siento que cierra un poco, porque él es un defensor acérrimo de esta voz en tercera persona, subjetiva, indirecta, que cree que es como el gran descubrimiento del siglo XXI, finales del XX y el XXI, que sencillamente es como revolucionario y que todas las otras voces las quedaron atrás. Es muy dominante en la literatura anglosajona. Estoy leyendo Sí, yo un libro que se llama Nadan dos chicos, de O'Neill, de un escritor sí, irlandés. un libro Una- es- enorme. sí, pero estás encima así de los Ajá. personajes, ¿no? Y es tercera, con los personajes encima, y los personajes entre medio en el texto van diciendo, pensando, hablando, y nunca te dice que lo pensó o que nada, sino que sencillamente tú sabes que son los personajes que están diciendo eso. Esa voz es muy dominante en la literatura anglosajona, eh, eh, y poco dominante en Latinoamérica. Nosotros usamos harto más la primera persona, Ajá. eh, todavía quedan rastros del reporte directo. Bueno, eso es una cosa que es el punto de vista, pero yo vuelvo a insistir que es lo que es el punto de vista. Es un lugar en el que tú te paras para contar esa historia. Te paras en ese lugar en el tiempo, te paras en ese lugar en el espacio, te paras en ese lugar desde una mirada que abarca ciertos conocimientos, ideas, no sé, un campo de ideas o de disciplinas, eh, un lugar psicológico, cuán profundo va al interior de los personajes, en qué momento se toma esa. Entonces, si uno se para en un lugar, puede respetar el punto de vista. Y eso me parece que siempre es algo importante, porque de repente estamos con un narrador en tercera, por ejemplo, subjetivo, y de repente aparece un narrador omnisciente que dice que este piensa esto, y uno se queda totalmente desconcertado. Ese es un típico error que aparece en los textos los primeros textos de los participantes, que tienen lo que se llama un narrador ubicuo, que sencillamente Claro. agarran al narrador y lo ponen donde quieran. Entonces, al principio no entienden y dicen, bueno, pero si yo tengo un narrador ubicuo, me permite narrar mejor la historia. Y esto es medio paradojal. Y yo les digo, no, porque sencillamente tú quiebras esa relación de confianza con el lector, y el lector tú lo pierdes. Y por otra parte, los límites, digamos, los marcos, ayudan a embellecer la historia. Por ejemplo, yo siempre digo, antes existía la rima, ¿no? La rima en poesía, y bueno, y claro, salían cosas muy bellas a propósito del marco. Entonces, si tú te fijas un marco, la belleza va a estar en que tú alcances toda el área dentro de ese marco, y esos últimos dedos que están tocando el límite, ahí va a estar la historia. La famosa frase, ya no sé de quién era, porque al final puede ser una apropiación que le hacen a Da Vinci, como que la belleza está en los detalles, o el arte está ahí, en el límite. Eso es lo que yo creo. Entonces, tener un límite no es malo, porque es artísticamente desafiante. En cambio, la libertad absoluta, esa falta de respeto al corazón de la novela que tú estás contando, que es el narrador, finalmente hace que diga, bueno, este señor me puede contar cualquier cosa y yo no necesariamente le quiero creer ni lo quiero seguir. Mira,
Se nos va acabando el tiempo de esta sesión, lamentablemente, Pablo. Hay cosas muy interesantes y muchas preguntas que se han quedado en el aire. Habría que hacer otra sesión igual para recibirla. Es impresionante la cantidad de preguntas que hay. Hay casi 200 personas chateando en este momento. Y entonces, tal vez la mejor pregunta para cerrar es esta cosa tan compleja que es el arte del desenlace, ¿no? En el cuento moderno puede ir desde el final abierto, y ya no, o si nos saltamos para atrás a los cuentos de O. Henry con final cerrado. El, ¿Cómo trabajas tú? ¿Cómo les ayuda? Porque el desenlace, en mi visión, es casi un juicio, en lo que da el juicio moral del cuento, ¿no? En el teatro, sobre todo. O sea, este arte del desenlace, ¿no? ¿Cómo se hace? ¿Cómo decirles ya, para? El cuento ya se contó. ¿Qué haces? O no ¿Cómo se le ha terminado de contar y por eso está buscando un desenlace antes de tiempo. También. Lo que yo trato de, bueno, en un cuento, el desenlace matemático, podríamos llamarlo, que es el desenlace que, como los desenlaces de Emma Suns, de Borges, por ejemplo, que son así como clic, así como que es como que ya el cuento cierra perfectamente y automáticamente y se explica a sí mismo y le da sentido a todo. Bueno, ese es un tipo de desenlace posible, es difícil de alcanzar a veces, no necesariamente sale así fácilmente. Y otro tipo de desenlace, claro, un desenlace un poco más abierto que te, que te anuncia el futuro que ese cuento dejó marcado, lo que ahí se contó marca ese futuro que va a venir. Lo que yo siempre les pido, en todo caso, cualquiera sea el tipo de desenlace, es que el desenlace nazca de la historia. No hay nada peor que cuando viene Postizo, Deus ¿no? ex machina, que le llamamos, ¿no? Que viene un señor volando y tira una bomba y resuelve. O sea, por ejemplo, es una historia de dos hermanos que se tienen una inquina feroz y están peleando constantemente por celos, con la vida de uno, la vida del otro, eh, peleando por la atención de sus padres. Eh, Esto todo tiene un desarrollo de repente, y de repente viene un bombardero alemán, tira una bomba sobre esta casa de Londres y los mata. Y yo digo, bueno, no me hagas ese final, porque sencillamente no resuelve nada. Los pobres hermanos se pasaron toda la vida peleando para por lo menos darle un final que les corresponda, que responda a su angustia y a sus dificultades, ¿no? Entonces siempre es eso, y que si no se revela en un principio, esperen hasta que se entregue. Y en una novela quizás el final sea más fácil, en el sentido de que no necesita ser un mecanismo de precisión en ningún sentido, sino que sencillamente puede ser como una última marea, ¿no? Es como, siempre lo pienso así, es como esa última ola que dibuja algo en la playa, se retira y queda el dibujo. Eh, pero también creo que lo principal de un final para una novela es que el final nazca de la novela y de la fuerza narrativa. O sea, uno se ha embarcado en algo y sencillamente ese algo tiene que llegar a su desenlace, y su desenlace es propio y no buscado, deliberado, artificioso, no sé. Me pasaba el otro día, estaba leyendo un texto y era el conflicto entre dos personas, una pareja, un conflicto intensísimo con una cantidad de dimensiones sexuales, psicológicas, interesantísimo. Y de repente el final era otra pareja. Y a continuación empezaban a aparecer unos epílogos. Y yo decía, bueno, no. O sea, todos estos epílogos es porque no has contado el final que tiene esta novela, que le es propio, y te encontraste con esa otra pareja que estaba ahí, que te podía servir de espejo, y te escapaste por allá. No, quédate aquí. Estos son tus personajes, dale un final a esos personajes. Mira, son ya las 1 de la tarde. Ha sido una Bien. jornada fantástica, Pablo. Y bueno,
No queda más que invitar a los asistentes el próximo martes, 19 de mayo a las 12, en que voy a estar con Andrea Jeftanovich. Y Pablo, despedirnos de ti, porque nos han enseñado un montón de cosas. Ahí está lo del taller a todo esto, Marco. A propósito, sí, ahí está la información sobre el taller. Vamos a partir del 1 de junio y las postulaciones son hasta este domingo 17. Y se postula a tallersimonetti@uft.cl. Taller Simonetti, uft.cl. Claro, las postulaciones son textos de a lo máximo 10 páginas que nosotros leemos y después decidimos quiénes son los que van a participar. Becados. Becados, gratuito, sí, y en ese sentido hay que agradecerle a la Universidad de Finisterra el esfuerzo que realiza para que así sea. Bueno, abramos los micrófonos, que está permitido. Pueden abrirlos, la anfitriona lo autoriza en este momento, para que podamos darle un aplauso a Pablo por su participación. Muchísimas, pero muchísimas gracias. Gracias a ti, hermano. A ver. Bravo. Muchísimas gracias. Abre loca, gracias. Gracias, Pablo. Pablo, Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, muy bueno. muchas gracias. Muy bueno. Me hicieron el día. Gracias. Muy bueno. Pablo. Muchas gracias. Maravilloso. Muchas gracias. Mira, Muchas gracias. él lo dirige, Marco Antonio La Parra, el anfitrión. Él la va a entrevistar. Excelente. Gracias. Genial, muchas gracias, muchas gracias. Gracias. No, buenísimo. Ella es la que leímos, la de Borday, etc. Oye, qué buena la universidad, bien movido. Te pasaste. Que se repita. Gracias, tú eres la única joven. No me puedo ir. ¿Cómo que no se va a poder ir? No me puedo ir. A Camila Mejía, si está por ahí, gracias también a ella por toda la coordinación. Felicitaciones, Sí, Marco Antonio. Maravilloso. Esto es algo como un regalo del cielo, una cosa maravillosa. Son nuestros escritores, nada más. Maravilloso. ¿Y tú? Que tienen escrito muy buena. Imposible. Que se repita. Sin pandemia no hubiese sido posible. Sí, no se preocupen. Vamos a Gracias, inventar pandemia. Gracias, Marco Antonio. cosas. Sí, gracias a Amigo ustedes. Marco Antonio, un abrazo. Gracias. ¿Cómo me va? Gracias, Marco Antonio. Ya. Que estén muy bien. Chao. Gracias. Saludos. Gracias, Marco Antonio. Gracias. Saludos.